Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar un mapa custom bastante interesante. Y es que, amigos y amigas, hoy os traigo un custom map que ha salido hace unos días y que está muy interesante. La comunidad inglesa le ha dado muchísimo apoyo a este custom map, pero no he visto a nadie hispanohablante hacerlo. Así que vamos a ser nosotros el que os enseñe a la gente hispanohablante, a la comunidad hispanohablante de Payday 2, este custom map súper interesante. Por cierto, si no sabéis cómo instalar custom maps en vuestro Payday 2, arriba a la derecha os saldrá un tutorial hecho por mí donde os explica perfectamente paso a paso cómo instalar custom maps en Payday 2, incluido este mapita de aquí. Así que, amigos y amigas, básicamente este mapa se llama Fueled Feud y es un mapa donde tenemos que liberar básicamente a un chico llamado Álvarez y tiene unos puzzles muy interesantes, tiene cositas que en ningún mapa de Payday 2 se ha visto y es un mapa súper interesante. Aparte también nos dan bastantes monedas continentales. Así que, amigos y amigas, espero que disfrutéis del vídeo. Recordad darle a like, suscribiros al canal porque muy poca gente de la que ve mis vídeos está suscrito, así que te recomiendo que apoyes el contenido, lo agradecería un montón. Suscríbete, que es totalmente gratis, y dale a like para apoyar este tipo de contenido y poder traeros más custom maps por el canal. Sin nada más que decir, os dejo con el custom map y un poquito mi explicación sobre el mapa. Soy Dinax, chao. Bien, amigos y amigas, aquí estamos, bienvenidos al Custom Map. Aquí estamos en este Custom Map, estamos en la gasolinera. Y bueno, básicamente un poco del lore de este mapa. Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar a un señor llamado Álvarez. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente buscar y salvarlo. Básicamente lo único que tenemos que hacer. Nos acercaremos a la gasolinera y nos dirá que está el baño ocupado, el baño está bloqueado y que tenemos que buscar otra forma de hacer salir a un tipo. En este caso nos dice que vayamos a lo que sería la parte de donde se echa la gasolina y pongamos un dispositivo para pillar un recibo de las últimas visitas, ¿vale? De esta forma, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte donde hay un ticket, que en este caso ahí lo veis, que pongo scan el ticket, y sabremos cuál es la persona a la cual tendremos que llamar para hacerle salir y que así podamos entrar al recinto donde tienen escondido a Álvarez. Sí, bastante rollo, pero sinceramente este puzzle me pareció una jodida barbaridad. Este puzzle me pareció maravilloso y el mapa sinceramente es relativamente complicado. O sea, tenéis que saber bastante bien por dónde vais, jugar con mucha paciencia, porque realmente es complicado el mapa si no sabéis lo que estáis haciendo. De hecho, hay momentos donde me quedo bastante pillado porque me encuentro bastante acorralado con todos los guardias ya muertos y todos los 4 guardias matados y no puedo matar a ninguno más. Y se me complica un poco la cosa. Es decir que el mapa es medianamente largo, a pesar de hacerlo relativamente rápido. Y bueno, pues aquí lo que estáis viendo es que estoy poniendo básicamente todos los recibos. Y una vez que tenemos todos los recibos aquí en este scan, vale, aquí vemos los números que hay que llamar. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es irnos al baño y nos dirán, bueno, en lo que serían los subtítulos, nos dirán un nombre. Vais a escucharlo ahora mismo y lo vais a ver aquí delante, que veis que dirán un nombre. En este caso, si no me equivoco, es Carl el nombre que dicen, ¿vale? Que dicen que cuál es, dónde está lo que hemos ordenado y que Carl había ido por él, ¿no? Y bueno, ya tenemos el nombre, sabemos que se llama Carl y en este caso es bastante gracioso el nombre porque no me fijé en el momento, pero ahí lo veis, Carl Johnson. Vale, qué casualidad, ¿no? CJ, nuestro queridísimo CJ de San Andreas. Y como estáis viendo, ahí veo que el número y la última visita concuerdan. Así que simplemente tendremos que llamar al número y simplemente lo que vamos a hacer es ir buscando en las cabinas hasta encontrar el número al que tenemos que llamar. Llamamos y, bueno, aquí en este caso encuentro esta zona de aquí donde me escondo para poder ver más o menos por dónde viene. Y veis que esa puerta de ahí es por donde va a salir nuestro queridísimo Carl Johnson o CJ, nuestro queridísimo personaje de GTA San Andreas, y por ahí saldrá nuestro queridísimo CJ. Que por cierto, este Custom Maps tiene logros, así que es maravilloso. De hecho, podéis conseguir algunas monedas continentales con este mapa, así que os recomiendo que lo juguéis y tal, y sobre todo por probar este mapa, que es una bandita barbaridad. Ahí estáis viendo a CJ corriendo para allá y ya podemos entrar básicamente en la base. Os cuento, este mapa ha sido bastante polémico en la comunidad inglesa. No polémico a mal, polémico a muy bien. Y es que básicamente la gente ha adorado mucho este mapa, ¿vale? Así que he decidido traerlo yo en español, que nadie lo ha traído en español, así que soy el primer hispanohablante en traer este mapa en español para que podáis ver cómo funciona más o menos. Aquí en este caso lo que teníamos que hacer es buscar a Álvarez, pero yo en este caso me encuentro un disco duro y digo, bueno, pues para algo servirá el disco duro. Aquí en este caso me pilla un guardia. Cuidadito con estos guardias porque no son, si os fijáis, guardias normales. Así que muy seguramente en el momento en el que
no podéis levantarle las manos ni nada. Tenéis que mataros instantáneamente porque si no os dispararán y, bueno, a empezar el asalto, básicamente, porque se alertará a todo el mundo. Aquí no pongáis bolsas para cadáveres, os recomiendo que no lo hagáis. Vais a ver que luego la cago, así que tenedlo en cuenta, porque esto está grabado por encima, rollo, ya he grabado el gameplay. Aquí estáis viendo que hay un montón de láseres, con lo cual por aquí no puedo pasar, tengo que ir por el otro lado. Así que bien, aquí encuentro, por cierto, más taquillas, así que digo, a ver si hay alguna otra cosa que a lo mejor nos sirve para más adelante. Que luego vais a ver, spoiler, que sí, nos ha servido más para adelante haber buscado en esas taquillas, y que os recomiendo que vayáis buscando allí. Así que nada, vamos a ir para allá, estamos yendo para esa parte de ahí, vemos que por aquí hay más guardias y podemos pasar para el fondo. Aquí encuentro más taquillas, así que sigo buscando por si hay alguna cosa interesante, pero solo encontramos pues lo típico, botín extra, que realmente no lo necesitamos. Y aquí lo tenemos, ahí está Álvarez, que es el señor al que tenemos que salvar. Y aquí básicamente nos cuentan que necesitamos un producto de limpieza y necesitamos también el disco duro, que de hecho el disco duro ya lo acabamos de encontrar. Y los productos de limpieza pues están repartidos por el mapa en spawns diferentes, yo me imagino. Aquí, como veis, se alerta y como veis, bueno, intento pillar el producto de limpieza porque lo veo ahí. Pero en este caso, tener mucho cuidado de verdad en este mapa si lo vais a jugar, por los guardias, que son bastante puñeteros. Así que tened cuidadito con eso. Ahí estamos contestando al localizador. Y ya tenemos 2 fuera. Y spoiler, vamos a estar muy puteados. Este mapa es muy complicado realmente, ¿eh? Es un mapa, si no estás... si no sabes más o menos jugar bien y no vas con cabeza, este mapa es muy complicado de hacer en sigilo. Como estáis viendo, encuentro el producto de limpieza y vamos directamente al disco duro. Así que let's fucking go. Vamos para allá y lo que tenemos que hacer es poner el disco duro y en este caso vamos a tener que buscar las cámaras que llegan hasta Álvarez, ¿vale? Donde están las cámaras de Álvarez, y veis que empezará a buscar hasta que suena un tiring, y eso es que ya lo hemos hecho. Una de las cámaras, tenemos que hacer un total de 2, ahí estáis, que habéis escuchado solamente el sonido. Y bien, y ahora tenemos que buscar otra cámara, ahí está, y empieza a volver a sonar esto. Yo en mi caso empiezo a moverme porque no entiendo exactamente cómo funciona el escaneo, así que empiezo a mover la cámara para ver si eso funciona. Y ahí está, ya lo tenemos, Spike de pizza. Vais a ver lo que vamos a hacer, y es que básicamente le ponemos productos de limpieza a la pizza para luego dársela a los que están ahí dentro torturando a Álvarez, ¿vale? Como estáis viendo aquí ponemos en la cámara, en el lugar de las cámaras, el disco duro con una reproducción, básicamente porque grabamos el lugar y lo ponemos en continuidad. Aquí, como veis, ponemos la pizza fastidiada, llamamos ahí, y como vais a verlo ahora más adelante, vais a ver que los guardias básicamente van a pillar la pizza, lo que están torturando a Álvarez, van a pillar la pizza, van a empezar a comerla y se van a tener que ir al baño. El problema es que yo he dejado un cadáver, una bolsa para cadáveres dentro del baño, con lo cual se van a alertar nada más llegar allí. Y es como bastante asqueroso, la verdad. Vais a ver lo que... ¿Veis cómo agarra el trozo de pizza? ¿Veis cómo se agacha? Ven el trozo de pizza y empieza a comerlo. Y ahí es cuando se come el producto de limpieza. Bastante asqueroso, por cierto. Y ahí veis que el otro pandillero... Bueno, hay un guardia y un pandillero. Y vais a ver que ese pandillero... Por cierto, los pandilleros no tienen búsqueda, no tienen cámaras tampoco. Y como estáis viendo, empiezan a comer. Y está asqueroso, así que... Básicamente se tienen que ir al baño corriendo, ya estáis viendo, se van los dos al baño corriendo. Ahí lo estáis viendo. Es bastante curioso que esto se pueda hacer en un custom map, sinceramente, porque ya hay un montón de puzzles que son novedosos, no son puzzles sacados del propio Payday. Ahí estáis viendo, ya vais a ver que los dos se van a alertar. Vais a ver, ahí está, se alerta uno y se alerta el otro. Y tengo que, obviamente, matarlos. Ahí está, muy bien. Y ya está, y contestar el busca del guardia, ¿vale? Porque ese no es un... Eso es simplemente un pandillero. El pandillero no tiene busca, pero este sí que tiene. Y ya tenemos el total de 4 guardias matados. Así que tengo que ir con total disimulo. Y también, como estáis viendo, no tengo bolsas para cadáveres tampoco. Así que nada, vamos sin cadáveres y sin guardias. Por lo suerte, tenemos a Álvarez ya por ahí, que de hecho está sangrando. Si estáis viendo por ahí abajo, vais a ver que de vez en cuando va soltando sangre. Así que es bastante gracioso que no se muera en cualquier momento por estar desangrándose, pero bueno. Aquí estáis viendo cómo ya hemos sacado a Álvarez, pero nos cuenta que tenemos que liberar a su gang, a su pandilla, básicamente, antes de salir. Así que vais a ver cómo vamos a colaborar con este señor Álvarez. Aquí nos cuenta un poco de lore. Básicamente que
aquí hay un lugar con los pandilleros y tenemos que intentar sacar a todos los pandilleros y luego matar al jefe de la pandilla. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que ya estáis viendo, nos metemos en esta parte de aquí. Como veis, abre la puerta, mete el código, abre la puerta y como veis, aquí vais a ver algo muy extraño. Mirad que un... ¡Ahí está! Puñetazo y puñetazo al suelo y muerto. Y como estáis viendo aquí, liberamos a uno de los pandilleros, como estáis viendo. Y mola porque te introducen un poco cuáles son los pandilleros, cómo se ven, y encima te cuentan incluso el lore un poco del juego. De verdad que, sinceramente, este mapa me parece de los más interesantes en Custom Maps. Y es eso lo que he visto en la comunidad inglesa, que este mapa ha tenido un recibimiento bastante loco, porque es un Custom Map que ha sido muy aclamado por la gente, como estáis viendo. Ahí están preparándose todos los pandilleros. Y yo en este caso digo, vale ya, ok, vale. Y vamos ahí y tenemos que buscar un total de 4 pandilleros alrededor del mapa. Y sinceramente me parece una barbaridad todas estas cosas nuevas, porque recordad que esto es algo nuevo del juego. O sea, esto no es de ningún mapa de PI 2 base y simplemente lo han copiado y pegado. Esto lo han desarrollado y programado de cero para hacerlo en este mapa. Es una jodida barbaridad, sinceramente. Me parece una barbaridad. Como estáis viendo, aquí tenemos a nuestro queridísimo Álvarez, básicamente pues forzando la puerta. Y nosotros de mientras tenemos que buscar a todos los compañeros, a todos los pandilleros. Así que simplemente vamos matando y vamos buscando a todos los rehenes. Ahí está, los liberamos y vamos sacándolos. Es curioso porque lo de liberar sí que está en español, pero todo lo demás está en inglés. Es un poco extraño, pero bueno, es normal, es un custom map. No es un mapa oficial ni nada del estilo. Y sinceramente me parece mejor este custom map que muchos mapas del juego original, sinceramente. Siendo completamente sinceros, me parece mucho mejor este mapa que muchos del juego original. Ya estamos viendo, liberamos y sinceramente mis 10 para los creadores de este mapa. Desconozco quiénes son exactamente, pero os dejaré abajo la descripción para que podáis descargar el mapa. Y mis 10 de verdad para los creadores de este mapa. Me parece una barbaridad. Entonces me ha gustado mucho, muy seguramente estemos en el canal de directos, que también lo dejaré abajo en la descripción, jugando este mapa. Como estáis viendo aquí se me complica un poco. Y yo podía haber saltado por ahí, pero no lo entiendo y sigo buscando por algún otro lado porque digo, vale, ese guardia está campeando ahí, claramente no lo puedo matar pues si no salta la alarma porque ya tenemos matado al máximo de 4 de guardias, así que voy a buscar otra forma de llegar por aquí y como estáis viendo no hay ninguna otra forma, en realidad sí hay otra forma de hacerlo, pero no caigo. Así que simplemente vais a ver que tenemos un par de minutos de simplemente esperar a que el querido guardia se quiera mover en algún momento, pero como vais a ver no se mueve, simplemente da vueltas, ¿vale? Si tenéis algún busca disponible podéis si queréis matar a ese guardia y que todo vaya mejor, pero os voy a enseñar una opción bastante más pacífica para intentar hacerlo y es esperar a que se gire, como acaba de hacer ahora mismo, y que va a estar literalmente mirando para un lado y mirando para el otro, mirando para un lado, mirando para el otro. Yo en este caso estoy esperando a que se vaya. Pero claro, en el momento de que lo pienso realmente digo, vale, espérate, por arriba había una especie de barandilla a la cual podemos saltar y entonces caemos por el otro lado. Y no caigo hasta hace nada, realmente estoy esperando aquí realmente a que el maldito guardia se vaya, pero no se va. No se va, es impresionante, de verdad. Este guardia es un porculero y os recomiendo que os guardéis un busca simplemente para este guardia, para hacerlo un poco más sencillo. Pero la opción pacífica que yo encuentro es básicamente hacer lo que vais a ver ahora mismo en cuanto se me ocurra, porque en este momento estaba como esperando simplemente a que el guardia se moviera, pero como estoy viendo, digo, vale, esto es un guardia que literalmente son de los que no se va a mover. Así que vamos a hacerlo de otra forma. Y vais a ver que voy para arriba, subo a las escaleras y hago un saltito por la barandilla. Vais a verlo, mirad. Aquí subo a las escaleras y por aquí por esta barandilla hago ale hop y ya está. Esperéis a que esté dando la vuelta y ya está. Y aquí encontramos al último pandillero y la última persona a la que tenemos de liberar de la pandilla. Y lo que tenemos que hacer es volver con nuestro queridísimo Gutter a la parte de arriba, a la primera planta, a la última planta básicamente, porque vamos a matar al jefe de la pandilla o algo así. Así que simplemente llegamos hasta esta parte de aquí arriba. Y esto sí que es bastante parecido a algunos mapas de PI 2. Simplemente le damos kill y vamos a pillar sus llaves, ¿vale? Simplemente matamos al líder de la banda, pillamos las llaves. Y vais a ver que por aquí, cuidado, porque a mí me sorprende de repente... no lo veo y... cuidado. Vale, ahí tenemos que tener reflejo porque si no va a disparar. Son pandilleros y obviamente no podéis levantarle las manos. Y como estáis viendo aquí, abrimos con la llave y lo que tenemos que encontrar es básicamente el contenido dentro de las cajas fuertes. Aquí no encuentro nada y digo, vale, pues aquí no será. Y empiezo a buscar por alrededor. Normalmente están esas dos habitaciones, tanto de la izquierda como la de la derecha.
Y los encontraréis fácil, no tenéis que salir de esta habitación. Aquí encuentro a otro pandillero, simplemente lo matamos. Y aquí encontramos dentro de este cuadro bastante mal puesto otra vez la caja fuerte, probamos con las llaves y llegaremos hasta el momento donde... Ahí está, ya la hemos encontrado, encontramos la información y ya estaría, amigos y amigas. Esto ya... básicamente el mapa ha terminado literalmente, ya esto es el mapa. La verdad, sinceramente, me ha parecido una maravilla. En la comunidad inglesa la gente le está gustando mucho este mapa y quería traerlo por el canal, ser el primer español en traer este mapa en sigilo. Y bueno, pues seguramente también nos lo traigan a Asalto o lo juguemos en Asalto en directo, así que lo dejaré también abajo en la descripción mi canal de directos por si queréis pasaros por ahí. Y bueno, ahí estáis viendo que, digo, estás sangrando de verdad y bueno, ahí sale huir, así que bueno, no saltéis por ahí, vais a matar muy seguramente. Así que digo, vale, pues tengo que dar toda la vuelta y ya estaría, amigos y amigas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os haya molado. Recordad darle a like, suscribiros si queréis que os traiga más custom maps tan épicos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinax, chao. Acknowledged. You guys could leave now. We've done our part here. However, if you still have some things you need to do, make sure you don't alert anyone. Cops will be on the way, and you'd have a short window of time. Leave before things go loud. Oh, one more thing. You've likely seen all the valuables around the area. If you want to stay here for a bit, feel free to take any that you find. I'll be sure to fence the goods and compensate you for them. Well, that's the gas station front done for. What a shame. It was running like clockwork, too. Don't worry, we'll make them pay for what went down here. For now, you should stay low for a while. Head to these coordinates. I'll arrange everything to get you set up. And to you, great work. And you.